habíamos indicado entonces que van a haber lípidos que van a ser netamente hidrófobos, ¿no? Y van a haber lípidos que van a ser anfipáticos, ¿sí? Van a haber entonces lípidos que van a ser anfipáticos, ¿ya? Un lípido que sea anfipático está sujeta a dos fuerzas, ¿sí? Está sujeta a dos fuerzas, ¿ya? La primera fuerza tiende a unir a los lípidos, ¿sí? En este caso, la primera fuerza tiende a unir las colas. Acá va a ser una fuerza de tipo hidrófoba. Recuerda que los lípidos tienen una porción hidrófila y una porción hidrófoba, ¿sí, no? Bien. La segunda fuerza se genera aquí. Esa fuerza es la que va a dar contacto o se mantiene en contacto con las moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, esas colas luego van a mantenerse en contacto con el agua. Bien. Ahora, si un lípido es anfipático, esto es muy importante porque esta propiedad hará posible que se formen membranas plasmáticas con dos capas. ¿Sí? Entonces, si un lípido es anfipático, esto es muy importante para que después de eso se favorezca, como acá dice, se favorezca la construcción de una membrana. ¿Sí? Con las cabezas que estén expuestas, en este caso al agua, aquí va a estar la membrana, aquí va a estar la cabeza de abajo y acá luego va a estar la cabeza de arriba, ¿no? Ahí. Entonces estas cabezas van a estar en contacto con el agua, tanto por acá como por acá. Y en tanto que la parte hidrófoba hará posible que se unan luego los lípidos por acá, ¿sí? Y más o menos se parece a un sándwich después de eso, ¿no? Entonces los lípidos luego van a formar una doble capa de lípidos, ¿no? Bien. Ahora, las mismas fuerzas que forman la doble capa, aquí fíjate, aquí ya hemos formado una capa y dos capas. ¿Todo por qué hemos formado? Hemos formado esto porque gracias a que el lípido es anfipático. Si no fuera anfipático no se forman las membranas, pero son anfipáticos. Estas mismas fuerzas que forman la membrana también van a otorgarle su autosellado posterior. Aquí estamos viendo cómo se ha formado la capa y ahora se está sellando completamente esta membrana que se ha formado y esto ya está todo completamente sellado. Sí, bien. Ahora, en ese proceso, la bicapa fosfolipídica, en este caso, que era planar, con bordes expuestos, es decir, aquí está el borde anterior, aquí está el borde posterior, aquí luego están los bordes laterales, ¿sí? Luego, esta se va a empezar a autosellar, va a eliminar sus bordes libres. Fíjate acá, este es un borde libre. Y ahora, mientras más se vaya a doblar, ¿sí? Mientras más se vaya a curvar, luego va a desaparecer completamente los bordes. Aquí ya no hay bordes. Se ha entonces formado un compartimiento autosellado, se ha formado acá, de fosfolípidos, ¿sí? Si es que hubiera algún daño en la membrana, por ejemplo acá, esto de acá, si dañamos ahorita la membrana, ahí, ¿qué sucede? Se genera aquí un borde, este es un borde que se ha generado ya, entonces hay que eliminar este borde. ¿Cómo se elimina el borde? Fácil, se elimina agua. Cuando acá se genera un pequeño borde, una pequeña agresión, la célula elimina agua, y al eliminar agua, esto después de eso que está un poquito grande, se vuelve un poquito más pequeñito, pero después de eso hemos cerrado esto de acá, se cierra esto completamente acá, listo. Así se logra reparar una membrana, ¿no? Si el desgarro es pequeño, dice acá, se excluye moléculas de agua, y así luego se forma nuevamente, así luego se va a formar una capa que va a ser continua. ¿Qué sucede cuando el desgarro es grande? Eso vamos a ver a continuación. Si el desgarro es grande, si el daño es grande, como aquí dice, pasa lo siguiente. Fíjate acá, aquí ha habido daño. Ha venido algo por acá y luego ha destruido todo esto, lo ha destruido. Y luego también aquí ha destruido, entonces, en ese caso, este segmento que estoy marcando por aquí, el que estoy marcando por acá, sucede
lo siguiente con este segmento, sucede lo siguiente, se vuelve así. Estaba así, ahora se vuelve así, como una vesícula más chiquitita. Este que estaba así, que estoy marcando, estaba así, como estamos marcando acá, ahora se cierra también después de eso acá. Y lo mismo pasa con acá, este que estaba así, se cierra después de eso, ¿no? Entonces, cuando el desgarro es grande, entonces se forman aquí pequeñas vesículas separadas, en este caso se van a formar, ¿no? Entonces se van a formar luego vesículas aisladas, ¿no? Ahora, la única forma de mantener una lámina, la única forma de poder mantener una lámina de lípidos completamente intacta es que no haya estos bordes, ¿sí? Es decir, necesitamos que esto se vaya a curvar para luego eliminar estos bordes que están por acá. Y luego se ha sellado la membrana. Este comportamiento es fundamental para las membranas, para las células, para las vesículas, es fundamental esto por acá, ¿no? Bien. ¿Y por qué adquieren las vesículas y las células esas membranas? Porque son anfipáticos. Dijimos que la propiedad anfipática va a formar, esta propiedad va a formar la membrana, sí. Y además esta propiedad también va a ser posible, ¿qué cosa? Dos, que se autoselle después de eso, lo vimos varias veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa propiedad anfipática va a hacer que se adopte una conformación a la membrana y también que se autoselle después de eso, ¿no? Bien. La bicapa lipídica dice que es un fluido bidimensional. En un medio acuoso, las células no permiten que los lípidos se escapen. ¿Sí? Entonces acá tengo una membrana y aquí por si acaso hay agua. ¿Sí? Aquí hay agua. Aquí está la membrana y aquí luego hay agua. Estas moléculas de agua, hace un momento dijimos que van a formar así como una jaula alrededor de los lípidos, ¿no ve? En este caso de la parte hidrófoba, ¿no? Bien, entonces cualquiera que se quiera escapar por acá, no se va a poder escapar. Si se escapa va a estar triste, porque va a estar con una cabeza expuesta al agua, contenta, pero ¿qué pasa con sus colas que son hidrófobas o grasosas? No. Entonces luego requiere nuevamente volver nuevamente acá, ¿no? Entonces el medio acuoso en las células no permite que los lípidos se escapen, ¿no? O se fuguen, pero sí permite su movimiento. Estos lípidos están aquí, no se escapa, pero se están moviéndose ahí entre ellos, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque en laboratorio se puede crear membranas plasmáticas. A estas membranas en laboratorio se las llama bicapas sintéticas. ¿Sí? Entonces aquí están las bicapas sintéticas, en las cuales esto se lo puede formar en un laboratorio, ¿no? Bien, las bicapas sintéticas pueden formar vesículas esféricas, estamos viendo acá la vesícula esférica, o pueden formar aquí una capa de fosfolípidos plano. Hagamos lo siguiente. Tengo aquí entonces el agua. Ahí en el recipiente hay agua. Luego aquí voy a colocar hartos de estos de acá. ¿Qué son estos? Estos son por si acaso fosfolípidos, ¿no? Bien, entonces voy a colocarlos acá, todos ellos y los coloco en el recipiente. En el laboratorio, cuando hacemos esto en el laboratorio, estos lípidos se unen entre ellos para luego formar aquí una vesícula esférica, se unen acá. O van a formar aquí una bicapa sintética. ¿Cuándo forma una bicapa sintética? Cuando en el recipiente colocamos aquí luego una pequeña separación entre, en este caso para que haya dos compartimientos en el mismo recipiente. Este tipo de vesículas esféricas se llaman liposomas. ¿Sí? Entonces, un liposoma, ¿qué es lo que contiene? Solo contiene fosfolípidos nada más. Este es el tamaño de los liposomas, entre 25 y más o menos 1 milímetro va a ser el diámetro de estos liposomas. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un liposoma y una membrana natural, una membrana plasmática? En que en el liposoma hay solamente fosfolípidos y en la membrana natural, en la plasmática, hay fosfolípidos y también hay proteínas, hay también hidratos de carbono, dijimos en un momento hemos indicado, ¿no?
Entonces ya tenemos aquí las membranas plasmáticas, en este caso, perdón, bicapas sintéticas, porque acá no hay proteínas, ¿sí? Es solamente fosfolípido nada más. Ahora podemos ver el movimiento de estos lípidos, ¿sí? Van a haber movimientos muy frecuentes o van a haber movimientos raros. Va a haber desplazamiento rápido o desplazamiento lento. Bien, esto influye mucho la temperatura, ¿sí? A una temperatura adecuada, los lípidos que están por aquí se van a mover. ¿Cuáles son los movimientos? Por ejemplo, difusión lateral, este que está por aquí, acá, se va a desplazar acá, se va a mover por acá. Listo. Eso se llama difusión lateral. Luego este lípido que estamos viendo por acá con su colita por acá, y la otra se va a doblar aquí un poquito así. Flexión va a ser esto de acá, ¿no? Esto es flexión. Acá. O el lípido también puede rotar ahí, rotación completa. Se cree que van a ser 30.000 revoluciones por minuto que puede moverse un lípido, ¿no? Bien. A temperatura baja, los lípidos no se mueven o se mueven poquito. Bien, ahora esto es lo importante. Cuando los lípidos se mueven, si movemos a este lípido que está por acá, lo llevamos a otro lugar, queda aquí luego un espacio. ¿Sí? Si movemos a estos lípidos, si los muevo a estos lípidos, acá, queda luego un espacio. Si queda un espacio, por ahí algo puede fluir. ¿Sí? Si este lípido se mueve, algo por ahí puede fluir porque hay espacio. Pero si tengo aquí un lípido y luego no se mueven ahí, están quietos, si no se mueven, no va a haber aquí espacio, no se genera espacio. Entonces, luego no va a ser fluida la membrana. Para ser fluida requerimos que se muevan aquí estos lípidos, ¿sí? Entonces los estudios demuestran que la membrana plasmática de las células son como un fluido bidimensional. ¿Por qué? Porque los lípidos se van a mover, ¿sí? Además luego se van a desplazar libremente, hemos indicado, ¿no? Ahora, otra propiedad de la membrana es que también puede curvarse, ¿sí? Que puede curvarse, es decir, tiene flexibilidad, dice por acá. La flexibilidad es muy importante en la membrana, pero en cierto momento limita el tamaño. Acá tengo una membrana plasmática, está ahí. Cuanto más se vaya a curvar, luego se va a autosellar, dice por acá, ¿no? Bien. Pero esto limita, después de eso, el curvarse limita el tamaño. Es por eso que el mínimo de tamaño de una vesícula va a ser de 25 nanómetros, es el tamaño de una vesícula de 25 nanómetros, ¿sí? Es la vesícula más pequeña que puede existir, de 25 nanómetros. Es hasta ese tamaño que se puede curvar, después de eso se puede flexionar una membrana plasmática, ¿ya? Fíjense acá, están moviendo aquí los lípidos, están moviéndose. Cada vez que se mueven, genera aquí espacio. Si hay espacio, hay luego fluidez, por aquí algo puede fluir, ¿no? Si los lípidos se mueven, la membrana luego es fluida.